En la historia reciente, existen crímenes y tragedias que la justicia intentó cerrar con rapidez, construyendo verdades oficiales que con el tiempo se desmoronaron. Detrás de cada uno de estos casos permanece una misma sombra: la manipulación deliberada de la verdad. Hoy analizaremos 8 casos de justicia manipulada que cambiaron la historia. 1. El caso Rosenberg. En los Estados Unidos de la posguerra, cuando la paranoia del espionaje comunista dominaba cada rincón del país, Julius y Ethel Rosenberg se convirtieron en el centro de una de las acusaciones más controversiales del siglo XX. Él era ingeniero eléctrico, ella una simple secretaria, ambos miembros activos del Partido Comunista Estadounidense. En 1950 fueron arrestados en Nueva York, acusados de haber entregado secretos nucleares a la Unión Soviética. Lo que comenzó como una investigación de rutina del FBI se transformó en un juicio político que marcaría una época. Julius había trabajado en proyectos vinculados a la defensa militar, y uno de sus compañeros, David Greenglass, lo señaló como el contacto directo de una red soviética. Greenglass, cuñado de Ethel, declaró bajo juramento que ella misma había mecanografiado documentos confidenciales extraídos del Proyecto Manhattan. La prensa difundió sus rostros como los de 2 traidores peligrosos. Los periódicos hablaron de ellos como un símbolo del enemigo interno. El juicio, celebrado en 1951, se desarrolló en medio de un clima de histeria. El fiscal Roy Cohn presionó a los testigos con métodos que hoy serían inaceptables. El juez Irving Kaufman afirmó que los Rosenberg habían entregado la bomba a los rusos, responsabilizándolos indirectamente de la guerra de Corea. Ninguna prueba material vinculó a Ethel con documentos secretos. Tampoco se presentó evidencia sólida de que Julius hubiera transmitido información nuclear útil. Aún así, el jurado los declaró culpables de conspiración para cometer espionaje. La sentencia fue la pena de muerte. Durante los 2 años siguientes se multiplicaron los pedidos de clemencia. Personalidades como Albert Einstein y el Papa Pío XII solicitaron al presidente Dwight Eisenhower que conmutara la condena. Las cartas de apoyo llegaban desde Europa, América Latina y Asia. Sin embargo, el gobierno se negó a reconsiderar el fallo. El 19 de junio de 1953, Julius y Ethel Rosenberg fueron ejecutados en la silla eléctrica de la prisión de Sing Sing. Sus hijos, Michael y Robert, de 16 años, quedaron huérfanos. La versión oficial aseguró que ambos habían sido espías al servicio del Kremlin, responsables de acelerar la carrera armamentista soviética. Décadas más tarde, con la caída de la Unión Soviética, nuevos documentos comenzaron a contradecir esa versión. En 1995, los archivos del Proyecto Venona, una operación de contrainteligencia estadounidense, revelaron comunicaciones codificadas entre agentes soviéticos y ciudadanos estadounidenses. En esos mensajes aparecía el nombre en clave liberal, presuntamente vinculado a Julius Rosenberg. Sin embargo, los analistas concluyeron que la información que él habría entregado era técnica menor, sin relación directa con el desarrollo de la bomba atómica. Ningún informe mencionaba a Ethel. Paralelamente, David Greenglass, cuya declaración había sido clave para la condena, confesó en 2001 que había mentido en el juicio. Dijo que había acusado a su hermana para proteger a su esposa, Ruth, también implicada en el caso. Su testimonio, fabricado bajo presión del FBI, había sellado el destino de los Rosenberg. Los documentos desclasificados del Departamento de Justicia confirmaron años después que los fiscales habían ocultado evidencias exculpatorias y manipulado testimonios. Ethel, según esos informes, no había tenido participación directa en el espionaje. Era una pieza de presión utilizada para forzar la confesión de Julius. La manipulación fue tan evidente que incluso antiguos agentes del FBI reconocieron irregularidades procesales. Roy Cohn, el fiscal, admitió en una entrevista poco antes de morir que había intervenido directamente para influir en el juez Kaufman. Las grabaciones del juicio muestran la ausencia de pruebas materiales y la dependencia total de los testimonios bajo amenaza. A pesar de ello, el Estado mantuvo la narrativa del espionaje para justificar la ejecución en plena Guerra Fría. Con el paso del tiempo, la historia se transformó en símbolo. Para unos, los Rosenberg fueron culpables de traición, para otros, víctimas del miedo institucional. Sus hijos, ya adultos, emprendieron una lucha por limpiar el nombre de sus padres. En 2015,
El gobierno de Estados Unidos reconoció oficialmente que Ethel había sido juzgada injustamente, pero se negó a anular el fallo. Ningún presidente ha ofrecido una disculpa formal. El caso continúa siendo uno de los ejemplos más claros de cómo la justicia puede ser utilizada como arma política. Más de 70 años después, los documentos siguen sin revelar toda la verdad. Algunos analistas sostienen que Julius sí colaboró con contactos soviéticos, pero no en el nivel que se le atribuyó. Otros apuntan a una estrategia de propaganda diseñada para mostrar al país un enemigo visible. Lo cierto es que la ejecución de los Rosenberg consolidó el miedo como herramienta de control social. El caso marcó el inicio de la era McCarthy y el fin de cualquier disidencia considerada sospechosa. Hoy, el expediente se estudia en universidades como una advertencia histórica, cómo la justicia, manipulada por el contexto político, puede convertir la duda en sentencia. Y aunque la historia parezca cerrada, en los márgenes del archivo aún permanecen nombres, mensajes y decisiones que nunca fueron revelados. 2. La masacre de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, se llenó de estudiantes, obreros y familias que protestaban por la represión del gobierno. Faltaban pocos días para que iniciaran los Juegos Olímpicos y el país quería mostrarse al mundo como una nación moderna y pacífica. Pero aquella tarde, lo que comenzó como una concentración pacífica terminó en una matanza cuyo número real de víctimas aún se desconoce. A las 6 de la tarde, miles de personas se encontraban reunidas cuando un helicóptero sobrevoló la plaza. Poco después, ráfagas de disparos rompieron el silencio. Testigos recordaron haber visto luces de bengala caer desde el cielo, señal que, según documentos posteriores, marcó el inicio de la operación militar. Soldados, miembros del Batallón Olimpia y agentes vestidos de civil rodearon el lugar. La multitud, atrapada entre los edificios Chihuahua, República de Chile y 15 de septiembre, no tuvo salida. Durante horas, los disparos continuaron. Cuerpos caían sobre las escaleras, en los pasillos y sobre la explanada. Muchos fueron arrastrados por los propios soldados. Esa misma noche, los medios oficiales informaron que se trataba de un enfrentamiento entre extremistas y el ejército. El presidente Gustavo Díaz Ordaz respaldó la versión, asegurando que las fuerzas del orden habían respondido a una provocación armada. Sin embargo, en los hospitales comenzaron a llegar decenas de heridos sin identificación. Las familias buscaron a sus hijos entre morgues improvisadas. Los números nunca coincidieron. El gobierno habló de 20 muertos, los testigos de cientos. Los archivos oficiales fueron clasificados durante décadas. No hubo fotografías publicadas hasta semanas después, y muchas de ellas fueron confiscadas por la Dirección Federal de Seguridad. En los registros internos del ejército aparecían nombres codificados de operativos, como Galeana y Olimpia 68, con órdenes de neutralizar a los líderes estudiantiles. En uno de esos documentos, desclasificado en 2001, se lee que los disparos iniciales no provinieron de la multitud, sino de francotiradores ubicados en los edificios aledaños, identificados con un guante o pañuelo blanco, distintivo del Batallón Olimpia. La versión oficial, sin embargo, nunca reconoció esa operación. En 1971, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado reabrió el expediente. Los peritajes forenses indicaron que la mayoría de los disparos se dirigieron de arriba hacia abajo, lo que contradice la hipótesis del enfrentamiento. También se descubrió que algunos cuerpos presentaban heridas de ejecución con disparos a corta distancia. Pese a las pruebas, ningún mando militar fue procesado. El entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, fue acusado años después de genocidio, pero el proceso fue cerrado por falta de pruebas directas. Los documentos del Archivo General de la Nación, liberados parcialmente en 2018, revelaron comunicaciones entre el Estado Mayor Presidencial y la Secretaría de Defensa, donde se ordenaba controlar el perímetro y asegurar los objetivos. Ninguna de esas órdenes incluía enfrentamientos o uso letal de la fuerza. Los informes también mostraron que, en los días previos, agentes infiltrados habían identificado a los principales líderes del movimiento estudiantil, como Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi, quienes fueron detenidos esa misma noche. Sus testimonios coincidieron en que los primeros disparos vinieron del edificio Chihuahua, donde estaban apostados hombres armados que no pertenecían al contingente estudiantil.
A pesar de las pruebas, el discurso oficial se mantuvo intacto durante años. Los medios internacionales comenzaron a cuestionar la versión mexicana, pero el gobierno limitó el acceso a periodistas extranjeros. Los cadáveres fueron enterrados en fosas comunes y los registros hospitalarios fueron modificados. No hay una cifra definitiva. Se estima que entre 300 y 400 personas murieron esa noche, aunque las listas de desaparecidos varían según la fuente. Lo más inquietante es que ningún documento oficial ha reconocido la magnitud de la operación. En 1998, un exagente del Batallón Olimpia, identificado como Rayo, declaró ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que su grupo había recibido la orden de abrir fuego solo después de ver la señal luminosa desde el helicóptero. Dijo que el objetivo era sembrar el terror y poner fin a la manifestación antes de los Juegos Olímpicos. Sus declaraciones coincidieron con los informes desclasificados años después, pero no derivaron en nuevas detenciones. La masacre de Tlatelolco quedó marcada como un punto de inflexión en la historia moderna de México, un evento que el Estado intentó borrar y que solo reaparece, fragmentado, en documentos filtrados, fotografías ocultas y testimonios tardíos. Hasta hoy, el número exacto de víctimas sigue sin confirmarse. El archivo militar permanece incompleto, con páginas tachadas y nombres borrados. En los márgenes de esos documentos se conservan órdenes escritas a mano, sellos alterados y firmas que nunca fueron autenticadas. Lo único cierto es que la noche del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, no hubo un enfrentamiento. Hubo una ejecución sistemática, y detrás de esa verdad fragmentada aún se oculta quién dio la orden de abrir fuego. 3. El asesinato de Luis Donaldo Colosio. El 23 de marzo de 1994, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio, llegó a la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, para cerrar una gira de campaña. Era una zona popular, sin medidas de seguridad estrictas, y el ambiente, según testigos, era de cercanía con la gente. A las 17:12 horas, mientras caminaba entre la multitud, se escucharon 2 detonaciones. Colosio cayó al suelo con una herida visible en la cabeza. La confusión fue inmediata, la gente corrió, los escoltas reaccionaron tarde y los reporteros grabaron imágenes que se convertirían en uno de los registros más analizados en la historia política de México. Minutos después, un hombre fue detenido en el lugar. Se llamaba Mario Aburto Martínez, un obrero de 23 años originario de Michoacán. Según la versión oficial, él fue el único responsable del disparo que mató a Colosio. El informe inicial de la Procuraduría General de la República estableció que Aburto había actuado solo y que el motivo era personal. Sin embargo, desde el principio, los detalles no coincidieron. Las grabaciones muestran que Colosio recibió 2 impactos, uno en la cabeza y otro en el abdomen. El peritaje balístico indicó que ambos disparos provenían de un arma calibre .38 Super, pero los ángulos no coincidían. El proyectil craneal entró por detrás de la oreja derecha y salió por el pómulo, una trayectoria descendente. El del abdomen, en cambio, fue ascendente y a corta distancia. Según los peritos, resultaba físicamente improbable que un solo tirador, ubicado detrás de Colosio, lograra ambas trayectorias sin cambiar de posición. A esto se sumó un detalle inquietante. Los testigos declararon que Aburto fue arrestado de inmediato, pero las imágenes del detenido que circularon después mostraban diferencias notables con el hombre visto en la escena. El detenido oficial tenía el rostro más ancho, una cicatriz distinta y un diente faltante que el primero no tenía. Algunos medios sugirieron la posibilidad de un segundo Aburto, una sustitución para desviar la atención. El gobierno negó esa versión. Sin embargo, las inconsistencias crecieron. El expediente judicial, compuesto por más de 20.000 páginas, presenta contradicciones en los horarios, en las declaraciones de los escoltas y en el manejo del cuerpo del candidato. Colosio fue trasladado primero a una clínica local, donde ingresó aún con signos vitales. Según los médicos, fue operado sin anestesia completa. Y durante la intervención la energía eléctrica falló brevemente. Poco después, fue declarado muerto. Los registros médicos fueron corregidos varias veces antes de ser entregados a la prensa. El cadáver fue trasladado en avión a la Ciudad de México y embalsamado de inmediato, antes de practicarse una autopsia independiente. La fiscalía sostuvo que el disparo fue a quemarropa, hecho confirmado por residuos de pólvora en la ropa de Colosio.
No obstante, la prenda había sido manipulada antes del análisis. La cadena de custodia se perdió. En 1995, la segunda fiscal especial, Olga Islas de González Mariscal, concluyó que existían deficiencias graves en la investigación original y que no podía descartarse la participación de más personas. Fue removida del cargo meses después. Su sucesor, Luis Raúl González Pérez, también denunció presiones políticas y renunció sin poder cerrar el caso. Mientras tanto, Mario Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión, pese a alegar tortura y manipulación de su confesión. En entrevistas posteriores, afirmó que fue golpeado y obligado a firmar declaraciones preparadas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció irregularidades en su proceso, pero nunca se ordenó una revisión judicial completa. En los años siguientes, surgieron testimonios de miembros del equipo de campaña que mencionaron la presencia de hombres armados sin identificación, ubicados estratégicamente alrededor del templete. También hubo reportes de interferencias en las comunicaciones del Estado Mayor Presidencial esa tarde. Ninguno de esos datos fue incorporado oficialmente al expediente. En 2000, un análisis independiente de los videos realizado por expertos forenses reveló que la mano de Aburto estaba parcialmente bloqueada por otro cuerpo al momento del primer disparo, lo que haría imposible que él hubiera ejecutado el tiro en la cabeza. A pesar de los hallazgos, la Fiscalía Federal declaró el caso legalmente concluido. En 2021, la Fiscalía General de la República anunció una nueva revisión del expediente. Se confirmaron inconsistencias en las autopsias y diferencias en los peritajes balísticos, pero no se emitieron nuevas órdenes de investigación. El archivo completo sigue clasificado bajo el argumento de seguridad nacional. Luis Donaldo Colosio fue recordado por su discurso del 6 de marzo en el que habló de un México con hambre y sed de justicia. 20 días después, fue asesinado. Su muerte cambió el curso político del país y marcó el final de una era. Pero detrás de las versiones oficiales aún persisten preguntas que nunca se respondieron. ¿Quién ordenó reducir la seguridad? ¿Por qué se permitió que el candidato caminara entre la multitud sin control? ¿Y quién decidió que solo un hombre debía cargar con toda la culpa? El expediente sigue abierto en los márgenes de la historia con hojas tachadas, nombres omitidos y pruebas, que desaparecieron entre oficinas federales. Lo único que permanece es la imagen congelada de Colosio tendido en el suelo, rodeado de cámaras, mientras su equipo intentaba ocultar el caos. Un crimen político con un culpable solitario y una verdad dividida. Una verdad que, más de 3 décadas después, México aún no ha podido mirar de frente. 4. El caso Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa salió de Tixtla rumbo a Iguala, Guerrero. Su objetivo era tomar autobuses para asistir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre en Ciudad de México. Eran jóvenes de origen humilde, hijos de campesinos, formados en una escuela con tradición de protesta social. A las 21:30 horas, al llegar a la zona urbana de Iguala, los autobuses fueron interceptados por policías municipales. Lo que siguió fue una persecución violenta. Según los reportes iniciales, los agentes dispararon contra los vehículos en distintos puntos de la ciudad. 3 estudiantes murieron esa noche y otros 43 fueron detenidos y desaparecieron sin dejar rastro. En las horas siguientes, el caos se extendió. Habitantes grabaron los enfrentamientos con sus teléfonos, mientras el ejército observaba desde el 27º Batallón de Infantería sin intervenir. Al día siguiente, los cuerpos de varios jóvenes aparecieron en calles cercanas, pero de los 43 normalistas no había señales. El gobierno federal asumió el caso y semanas después, la Procuraduría General de la República presentó su versión oficial. Los estudiantes habrían sido entregados por la policía local al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula. Según esa declaración, los restos fueron arrojados al río San Juan. Esa explicación fue bautizada por el entonces procurador Jesús Murillo Caram como la verdad histórica. Con ella, el caso se dio por resuelto. Sin embargo, las inconsistencias surgieron de inmediato. Expertos forenses argentinos, invitados por las familias, señalaron que los restos hallados no presentaban evidencia de una incineración masiva. Los análisis de temperatura y combustión demostraron que sería físicamente imposible quemar 43 cuerpos en ese lugar, durante el tiempo y con los materiales descritos.
Además, los testimonios de los supuestos sicarios habían sido obtenidos bajo tortura, según informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En 2015, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, revisó el expediente completo. Encontró que muchas pruebas fueron fabricadas, los lugares de hallazgo manipulados y las declaraciones forzadas. El grupo identificó videos borrados del C4 de Iguala, inconsistencias en los registros telefónicos de las patrullas y un seguimiento militar de los estudiantes horas antes del ataque. Ninguna de esas evidencias fue incluida en la investigación oficial. El ejército, según los reportes, tuvo conocimiento en tiempo real de la agresión, pero no actuó. Algunos testigos afirmaron haber visto camiones del ejército bloqueando rutas de salida. En los documentos desclasificados en 2019, se confirmó que militares encubiertos estaban presentes en varios puntos de Iguala esa noche, observando y registrando los hechos. Ninguno declaró formalmente ante la justicia. El basurero de Cocula, presentado como escena principal, fue inspeccionado en 3 ocasiones con resultados distintos. En una de ellas se halló una bolsa con fragmentos óseos que, según análisis del laboratorio de Innsbruck, correspondían a un solo estudiante, Alexander Mora Venancio. Ninguno de los otros 42 fue identificado. Aún así, la PGR insistió en que todos habían corrido el mismo destino. En 2018, el nuevo gobierno creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Su revisión reveló un entramado más amplio. La participación de policías municipales, estatales, federales y elementos del ejército, coordinados a través de un sistema de comunicaciones cifrado. También detectaron la manipulación deliberada de pruebas, la alteración de bitácoras y la eliminación de registros de telefonía celular. Algunos de los mensajes interceptados entre miembros de Guerreros Unidos sugieren que los jóvenes fueron trasladados a distintos puntos, no solo a Cocula. En 2022, el subsecretario Alejandro Encinas presentó un informe parcial que confirmó que la verdad histórica fue una construcción política. Admitió que al menos 3 instituciones del Estado participaron en el encubrimiento, pero no ofreció una versión definitiva. En paralelo, varios de los implicados que habían confesado se retractaron y los jueces anularon decenas de declaraciones por tortura. El propio Murillo Caram fue detenido, acusado de desaparición forzada y tortura, aunque el proceso sigue abierto. Hoy, el expediente Ayotzinapa tiene miles de páginas y sigue sin ofrecer una respuesta clara. Los restos de 42 estudiantes continúan sin localizarse. Las familias viven entre marchas, promesas y documentos censurados. Cada 26 de septiembre se repiten los mismos nombres, las mismas fotografías. En los archivos oficiales permanecen comunicaciones borradas, rutas alteradas y reportes que se contradicen en tiempo y ubicación. Lo único que se mantiene intacto es la ausencia. 9 años después, el caso simboliza el colapso de la justicia mexicana. Un crimen de Estado fragmentado entre versiones, silencios y pruebas rotas. En los límites de los informes periciales y las declaraciones manipuladas, persiste una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Qué ocurrió realmente con los 43 estudiantes de Ayotzinapa? 5. El atentado a la AMIA. A las 9:53 de la mañana del 18 de julio de 1994, una explosión destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ubicada en la calle Pasteur 633, en pleno centro de Buenos Aires. El edificio colapsó en segundos, dejando 85 muertos y más de 300 heridos. La onda expansiva se sintió a varias cuadras y destrozó vidrieras, autos y oficinas. Fue el atentado más grave en la historia argentina. Desde ese momento comenzó una investigación que, más de 3 décadas después, sigue sin identificar con certeza a los responsables. El gobierno argentino afirmó de inmediato que se trataba de un ataque terrorista con un coche bomba. La hipótesis oficial fue que una camioneta Renault Traffic, cargada con explosivos, había sido conducida hasta la puerta del edificio. Sin embargo, los restos de ese vehículo nunca aparecieron completos. En el lugar se hallaron piezas dispersas, pero ninguna con número de serie verificable. Los peritos contradijeron entre sí la cantidad de explosivos y el punto exacto de detonación. Algunos informes indicaron que la explosión podría haberse producido dentro del edificio y no desde el exterior. Pese a las dudas técnicas, la versión del coche bomba se mantuvo como base del expediente.
En 1997, el juez Juan José Galeano presentó la acusación formal. Según su investigación, el ataque había sido planificado por la organización libanesa Hezbollah, con apoyo del gobierno iraní. La supuesta ejecución local habría estado a cargo de una red de ciudadanos argentinos vinculados al contrabando de autos. Pero la causa se desmoronó. Se descubrió que el juez había pagado sobornos a testigos, entre ellos a Carlos Telleldín, un mecánico acusado de haber vendido la camioneta. Las grabaciones secretas mostraron a Galeano negociando dinero con él a cambio de incriminar a policías bonaerenses. Cuando esos audios se hicieron públicos, el caso fue anulado. Los policías fueron absueltos. El expediente quedó vacío. En 2004, la Corte Suprema reconoció que la investigación había sido un encubrimiento deliberado. Ese mismo año, el presidente Néstor Kirchner calificó el caso como una vergüenza nacional. Se formó una nueva unidad especial encabezada por el fiscal Alberto Nisman. Su tarea fue retomar la línea internacional y establecer la conexión entre funcionarios iraníes y el atentado. En 2006, Nisman presentó su informe. Acusó formalmente a altos miembros del gobierno iraní, entre ellos al exministro de Defensa Ahmad Vahidi y al expresidente Ali Rafsanjani. Solicitó órdenes de captura a Interpol. Los iraníes negaron toda participación. Con el paso de los años, la investigación se estancó. En 2013, Argentina firmó con Irán un memorándum de entendimiento para crear una comisión conjunta que revisara el caso. El acuerdo, presentado como un intento de avanzar, fue interpretado por muchos como un intento de cerrar el expediente sin juicio. La comunidad judía lo rechazó y las víctimas lo consideraron una traición. El Congreso lo aprobó, pero nunca se aplicó. Poco después, en enero de 2015, Alberto Nisman apareció muerto en su departamento de Puerto Madero, un día antes de presentar un informe en el Congreso. Su denuncia acusaba a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su canciller Héctor Timerman de encubrir a los iraníes a cambio de acuerdos comerciales. La fiscalía inicial sostuvo que Nisman se había quitado la vida, pero las pericias de gendarmería, presentadas años después, afirmaron lo contrario. Había sido asesinado. El caso se dividió en dos expedientes paralelos, uno por el atentado, otro por la muerte del fiscal, ambos inconclusos. A más de 30 años del ataque, no existe una sentencia firme. Los únicos condenados fueron funcionarios judiciales y exagentes de inteligencia, no por el atentado en sí, sino por el encubrimiento. Entre ellos, el propio juez Galeano, el exjefe de la CIDE Hugo Anzorregui y el exfiscal Eamon Mullen. Todos fueron hallados culpables de destruir pruebas, manipular testigos y desviar la investigación. Los familiares de las víctimas continúan pidiendo justicia. Cada aniversario, la misma sirena suena a las 9:53 frente al edificio reconstruido, mientras el expediente acumula miles de hojas sin conclusiones. Los peritajes internacionales siguen sin determinar con precisión el tipo de explosivo utilizado. Tampoco se ha identificado la camioneta original ni el conductor suicida que, según la versión oficial, habría detonado el artefacto. Las cámaras de seguridad de la zona fueron retiradas días antes del atentado por trabajos de mantenimiento. Ninguna volvió a instalarse a tiempo. Los informes reservados de la CIDE, desclasificados en 2020, revelaron que agentes de inteligencia sabían de un posible atentado en Buenos Aires semanas antes del ataque, pero no alertaron a las autoridades locales. La advertencia nunca fue investigada. El atentado a la AMIA permanece como una herida abierta, atravesada por el silencio, la manipulación política y las pruebas perdidas. Un crimen que marcó un antes y un después en la historia argentina y que, a pesar de los años, sigue rodeado por la misma pregunta que se repite desde aquel 18 de julio de 1994. ¿Quiénes fueron realmente los responsables? 6. El crimen de Digna Ochoa. El 19 de octubre de 2001, la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, fue encontrada muerta en su despacho de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Tenía 37 años y era una de las abogadas más reconocidas por su trabajo en casos de tortura, desapariciones y abusos cometidos por fuerzas de seguridad del Estado. Había representado a campesinos ecologistas, a víctimas del ejército y a presos políticos. A lo largo de su carrera había recibido múltiples amenazas de muerte. En 1999 fue secuestrada durante varias horas por hombres que la interrogaron sobre sus investigaciones. Pese a ello, nunca se retiró de la vida pública.
Aquella tarde, sus colegas la esperaban para una reunión que nunca ocurrió. Su cuerpo fue hallado alrededor de las 6, tendido junto a Saint-Ispien, un escritorio. Tenía un disparo en el muslo izquierdo y otro en la cabeza. A su lado, sobre la mesa, se encontraba una pistola calibre 22 y una nota que contenía amenazas contra otros defensores de derechos humanos. Los primeros agentes en llegar al lugar reportaron signos de lucha: una silla caída, documentos esparcidos y una puerta entreabierta. Sin embargo, horas después, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal cambió el enfoque. Aseguró que Digna Ochoa se había quitado la vida. El argumento fue que había disparado primero al muslo para simular un ataque y luego se había suicidado con el segundo tiro. La hipótesis se apoyó en una supuesta depresión derivada del estrés laboral. La familia rechazó de inmediato esa versión. Los peritos independientes señalaron inconsistencias en la posición del cuerpo y en la trayectoria de las balas. El disparo en la cabeza tenía una dirección de arriba hacia abajo, con un ángulo inusual para un suicidio. Además, la mano derecha, donde supuestamente sostenía el arma, no tenía rastros de pólvora. La ropa mostraba manchas de sangre incompatibles con la secuencia planteada por la fiscalía. El forense que realizó la autopsia mencionó en su informe la presencia de residuos que sugerían manipulación post-mortem, pero esa observación fue eliminada en la versión final del documento. Durante los días siguientes, organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, exigieron una investigación independiente. El gobierno federal prometió transparencia. Aún así, el expediente se cerró en 2003, confirmando el suicidio. En los archivos judiciales se describió que Digna sufría trastornos emocionales y que había mostrado conductas autodestructivas. Ninguno de esos diagnósticos fue respaldado por informes médicos. Sus compañeros de trabajo en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez afirmaron que había estado tranquila y activa, preparando nuevos casos sobre abusos militares. Los mensajes recibidos en su correo semanas antes indicaban lo contrario de una intención suicida. Algunos decían: "No te metas con ellos" y "Sabemos dónde estás". El último día de su vida, Digna había citado a una fuente confidencial para discutir un expediente relacionado con la desaparición de 2 campesinos en Guerrero. Esa persona nunca fue identificada. Las cámaras de seguridad de la zona no funcionaban. Los vecinos declararon haber escuchado 2 detonaciones separadas por casi 1 minuto. La policía llegó 23 minutos después de la primera llamada de auxilio. En ese lapso, la oficina permaneció sin custodia. Cuando los investigadores tomaron fotografías de la escena, ya se habían movido objetos. El arma, registrada a nombre de un policía judicial, tenía las huellas borradas. A pesar de ello, el dictamen oficial concluyó que la abogada había actuado sola. En 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la denuncia del caso. En su informe preliminar señaló graves irregularidades procesales y omisiones deliberadas en la investigación. Recomendó reabrir el expediente. México aceptó hacerlo, pero sin modificar la conclusión final. Las autoridades sostuvieron que no existía evidencia suficiente de homicidio. La familia continuó buscando justicia por cuenta propia. En 2010, un nuevo análisis forense independiente, elaborado por expertos internacionales, reafirmó que las heridas eran incompatibles con la hipótesis del suicidio. Según sus cálculos, la distancia del disparo craneal y la ausencia de residuos en la piel sugerían la intervención de otra persona. El estudio también detectó marcas de sujeción en las muñecas, nunca mencionadas por la fiscalía. Ninguno de esos hallazgos fue incorporado oficialmente al expediente. 2 décadas después, el caso de Digna Ochoa sigue envuelto en sombras. Los documentos originales están incompletos, con páginas arrancadas y fotografías extraviadas. El arma desapareció de los archivos judiciales. Los testigos fueron cambiando sus versiones bajo presión. Ningún funcionario ha sido sancionado. En las declaraciones más recientes, los investigadores reconocen que la escena del crimen fue alterada, pero no especifican por quién. Hoy, su muerte simboliza la fragilidad de quienes se enfrentan al poder desde la ley. Digna Ochoa fue enterrada en Veracruz, su tierra natal, donde su tumba lleva una inscripción simple: "La justicia no se calla". Pero en los tribunales mexicanos, su expediente sigue cerrado bajo una frase que muchos consideran una segunda muerte: suicidio por arma de fuego. 7. El asesinato de Patrice Lumumba. El 17 de enero de 1961, en una remota zona del Katanga, al sur del Congo,
Patrice Emery Lumumba fue ejecutado junto a dos de sus colaboradores más cercanos. Había sido el primer ministro del país, símbolo de la independencia africana y figura incómoda para los intereses coloniales. Su muerte fue presentada como el resultado de un motín interno, un acto impulsivo de soldados rebeldes. Pero con el paso de los años, los documentos desclasificados revelaron una historia mucho más compleja, tejida entre la política, la traición y la intervención extranjera. En 1960, el Congo había obtenido su independencia de Bélgica tras décadas de explotación. Lumumba, carismático y radical, fue elegido primer ministro. Prometió recuperar los recursos naturales y terminar con la influencia europea en el nuevo Estado. Su discurso, pronunciado el día de la independencia frente al rey Balduino, marcó un punto de ruptura. Habló de la humillación colonial y del sufrimiento del pueblo congoleño. Desde ese momento, fue considerado un enemigo por los viejos poderes. Semanas después, el país se sumió en el caos. El ejército se rebeló, las provincias mineras de Katanga y Kasai declararon su secesión y el nuevo gobierno quedó dividido. Moise Tshombe, líder de Katanga, proclamó su independencia con apoyo directo de empresas mineras belgas. En ese escenario, Lumumba buscó ayuda internacional. Primero la pidió a Estados Unidos, pero la respuesta fue negativa. Luego recurrió a la Unión Soviética, lo que encendió las alarmas de la CIA y de los gobiernos occidentales. En plena Guerra Fría, un líder africano aliado del bloque soviético era considerado una amenaza estratégica. El presidente estadounidense Dwight Eisenhower autorizó medidas para neutralizarlo. En Bruselas, el gobierno belga ordenó operaciones secretas para proteger sus intereses económicos en las minas de cobre y uranio. A finales de 1960, el presidente congoleño Joseph Kasavubu destituyó a Lumumba. El ejército, dirigido por el coronel Joseph Désiré Mobutu, lo arrestó y lo entregó a las autoridades de Katanga, donde sería ejecutado semanas después. Los registros oficiales indicaron que Lumumba murió a manos de Furents, soldados katangueños. Sin embargo, los informes de inteligencia europeos mencionan la presencia de oficiales belgas en la zona. Uno de ellos, el capitán Julien Gat, declaró años después que había órdenes directas de Bruselas para eliminarlo. Según un memorando belga de 1961, el cuerpo de Lumumba fue disuelto en ácido sulfúrico para impedir su identificación. Solo un diente con corona de oro fue conservado por uno de los oficiales como prueba. En 2001, ese diente fue incautado por la justicia belga. Las investigaciones parlamentarias realizadas en Bruselas confirmaron la complicidad de su gobierno, aunque negaron haber dado la orden directa de asesinato. La CIA, por su parte, mantuvo silencio durante décadas. Los archivos desclasificados en 2017 mostraron que el agente Larry Devlin, jefe de la estación en el Congo, había recibido instrucciones de eliminar físicamente a Lumumba, pero afirmó haberlas ignorado. Sin embargo, el mismo informe reconocía que Devlin intervino para facilitar su traslado a Katanga, sabiendo que sería ejecutado. La reconstrucción forense de los hechos indica que Lumumba fue golpeado y torturado antes de morir. El informe de la Comisión belga señala que la ejecución se realizó frente a 3 oficiales europeos y bajo supervisión de un ministro katangueño. Sus compañeros Maurice Mpolo y Joseph Okito corrieron la misma suerte. Ninguno de los cuerpos fue recuperado. La versión oficial, difundida en 1961, afirmó que los prisioneros habían sido asesinados por la población local en un intento de fuga. Los medios internacionales reprodujeron esa versión sin pruebas. No hubo fotografías ni testimonios verificables. Solo décadas después, un periodista belga, Ludo de Witt, publicó documentos oficiales que demostraban que la ejecución había sido planeada y que los informes médicos habían sido falsificados. En ellos se describe cómo los cadáveres fueron enterrados en una fosa temporal, desenterrados al día siguiente y luego destruidos químicamente. La cadena de mando nunca fue esclarecida. Mobutu, que tomó el poder en 1965 con apoyo occidental, impuso silencio sobre el caso durante más de 30 años. Cualquier mención pública al nombre de Lumumba era perseguida. Cuando Bélgica reconoció parcialmente su responsabilidad en 2002, ofreció disculpas formales pero sin consecuencias judiciales. La familia de Lumumba exigió la repatriación de sus restos. Solo en 2022, el gobierno belga entregó el diente que había sobrevivido al ácido, el único fragmento físico del líder congolés.
Fue depositado en una urna y trasladado a Kinshasa, donde miles de personas lo recibieron como símbolo de independencia traicionada. El expediente sobre su muerte sigue abierto en los archivos belgas, aunque la mayoría de los documentos permanecen clasificados. Ninguno de los implicados fue juzgado. Patrice Lumumba se convirtió en un mito político, pero los hechos concretos de su asesinato aún se mantienen en la penumbra. Entre los informes incompletos, las órdenes codificadas y los silencios diplomáticos, solo queda la certeza de que su muerte no fue producto de una rebelión local. Fue el resultado de una operación cuidadosamente encubierta. Una operación que, más de 60 años después, sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la historia colonial moderna. 8. El caso de los papeles de Panamá. El 3 de abril de 2016, un consorcio internacional de periodistas publicó una filtración sin precedentes. Más de 11 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializados en crear sociedades offshore. Los archivos revelaban cómo políticos, empresarios, deportistas y figuras públicas de todo el mundo habían utilizado estructuras financieras en paraísos fiscales para ocultar fortunas, evadir impuestos o mover dinero de origen incierto. El caso se conoció como los papeles de Panamá. En cuestión de horas, los nombres comenzaron a aparecer. El primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. El entorno cercano de Vladimir Putin. Familiares del presidente chino Xi Jinping y empresarios de América Latina vinculados a contratos estatales. La magnitud del escándalo fue global, pero el patrón era similar. Compañías registradas en islas del Caribe, accionistas falsos y cuentas bancarias que se perdían entre jurisdicciones sin control. Mossack Fonseca había operado durante décadas, creando más de 200.000 sociedades offshore. En los registros se mencionaban bancos europeos, asesores fiscales y despachos de abogados que servían de intermediarios. Las filtraciones mostraron correos electrónicos, facturas y contratos que evidenciaban una red cuidadosamente estructurada para mover capital sin dejar rastros. Sin embargo, pese a la exposición mediática, pocas investigaciones judiciales avanzaron. El despacho panameño cerró sus puertas en 2018, alegando daños irreparables a su reputación, pero la mayor parte de sus archivos nunca fue incautada oficialmente. Los fundadores, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fueron detenidos brevemente por lavado de dinero, aunque recuperaron la libertad bajo fianza. Ambos negaron los cargos y sostuvieron que su empresa era solo un proveedor de servicios legales. Las autoridades panameñas iniciaron investigaciones limitadas, centradas en el impacto reputacional más que en las transferencias financieras. En Europa y América Latina, la situación no fue diferente. En México, los documentos vinculaban a empresarios relacionados con contratos públicos y compañías energéticas. En Argentina, el entonces presidente Mauricio Macri fue mencionado como accionista de una sociedad en las Bahamas, no declarada en sus declaraciones patrimoniales. En Chile, Perú y Brasil aparecieron nombres de exministros y familiares de funcionarios. La mayoría de las causas fueron archivadas. En muchos casos, las fiscalías alegaron que la creación de sociedades offshore no era un delito por sí mismo, siempre que no se demostrara evasión o lavado. Pero los flujos financieros quedaron sin rastrear. Los archivos filtrados mostraban transacciones que salían de cuentas en Suiza y terminaban en fundaciones en Panamá, Luxemburgo o Islas Vírgenes Británicas, sin un destino claro. En algunos documentos aparecían transferencias que coincidían en fecha y monto, con pagos vinculados a contratos de obra pública o concesiones energéticas. Ninguno de esos cruces fue incluido oficialmente en los expedientes judiciales. A medida que avanzaba el escándalo, los gobiernos afectados crearon comisiones para dar apariencia de transparencia. La mayoría se disolvió sin resultados. En Islandia, el primer ministro renunció tras las protestas, pero en otros países, los señalados conservaron sus cargos. El impacto político fue breve. La filtración original, gestionada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, provenía de una fuente anónima, identificada solo como John Doe. Su identidad nunca fue revelada. En un comunicado difundido poco después, aseguró haber filtrado los archivos por razones morales, no políticas. Dijo que había actuado solo y que no buscaba dinero. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de él. Los papeles de Panamá fueron reemplazados años después por nuevas filtraciones.
los Paradise Papers y los Pandora Papers, pero el patrón se repitió. Exposición mediática, escándalo inicial y silencio institucional. En Panamá, el caso judicial principal se cerró en 2023 sin condenas. El tribunal argumentó que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran insuficientes y que los delitos habían prescrito. Los informes finales, sin embargo, confirmaron que Mossack Fonseca había colaborado con al menos 3 redes internacionales de lavado de dinero. Entre los documentos incautados figuraban copias de pasaportes, contratos de transferencia y registros de beneficiarios finales que nunca fueron entregados a otros países. Según una investigación independiente del diario alemán Süddeutsche Zeitung, una parte significativa de los archivos originales desapareció después del cierre del bufete. No hay constancia oficial de quién tuvo acceso a ellos. El sistema de servidores donde se almacenaban fue desmantelado antes de que las autoridades pudieran asegurar las copias. Lo que permanece es un vacío documental, millones de transacciones sin destinatario, cuentas que siguen activas y sociedades que aún operan bajo otros nombres. En algunos países, los investigadores reconocieron que el seguimiento se detuvo por presiones diplomáticas. En otros, los expedientes fueron sellados. Los papeles de Panamá revelaron un mecanismo global de poder financiero, pero también la fragilidad de las instituciones encargadas de controlarlo. La historia se cerró oficialmente con juicios mínimos, pero los rastros digitales de las cuentas continúan moviéndose entre bancos, fondos y empresas fachada. Los responsables visibles quedaron absueltos, los verdaderos beneficiarios, ocultos entre capas de anonimato, y en los servidores que alguna vez guardaron los documentos de Mossack Fonseca, aún podrían quedar fragmentos de información que nunca fueron revisados, fragmentos que, quizá, explicarían cómo miles de millones de dólares desaparecieron en el laberinto financiero del siglo XXI. Gracias por llegar hasta el final, donde el tiempo se detiene y las sombras guardan lo que la historia calla, recordándonos que la verdad, a veces, solo se deja escuchar en el silencio de lo que permanece oculto.